Bautista del Valle de Temécula. Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para aprender algo más acerca de la palabra del Señor. Y qué bendición que estemos donde estemos, podemos tener acceso a la palabra del Señor y también podemos hablar con nuestro Dios a través de la oración. Entonces es una buena noticia porque nunca estamos solos. Dios está con nosotros donde quiera que estemos aquí en la iglesia o estemos en nuestras casas o vayamos por el camino, Dios siempre está con nosotros. Bienvenidos a esta clase. Para comenzar, vamos a cantar una alabanza que habla de la oración. Y yo les invito a todos que estén ahí quietitos en su casa y que canten junto conmigo. Y voy a poner la música y vamos a cantar. Se llama Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque es mi amigo fiel. Venceré, vencerás, venceré, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Muy bien. Nuestra alabanza dice, venceremos en el nombre de Jesús. Y la verdad es que sin Dios no podemos hacer nada, porque todas las cosas que tenemos aún en nuestra vida provienen de la mano de Dios. Y debemos nosotros siempre tener ese pensamiento en nuestra cabeza, que cada mañana y cada día lo primero que debemos hacer es encomendarnos en las manos del Señor para que todo lo que vayamos a hacer salga bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección de Dios para esta lección. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, gracias Señor te damos por este día. Gracias por todos los días de la semana. Gracias por cada bendición que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tuvimos mucha comida en la semana. Tuvimos una casa donde descansar. Gracias, Señor, por tu palabra, por la predicación del pastor durante la semana. Gracias por nuestros padres, Señor. Gracias te damos aún por el aire que respiramos, por nuestra salud, porque tú nos has cuidado durante este tiempo tan difícil, tú nos has guardado y nos has librado del mal. Gracias, Señor, te damos. Ahora te pedimos que bendigas, por favor, todo lo que vamos a aprender en este día, que sea de bendición, que podamos guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente y también podamos ponerlo en práctica. Bendice al pastor, bendice a la hermana Ruth y a toda la familia pastoral. Te pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, pues nuestra lección de hoy va a ser la continuación de la vida de Moisés. Y ustedes se recordarán en casa en dónde nos quedamos sobre nuestra lección. ¿Alguien se acuerda por ahí? Yo sé que sí, alguien se acuerda por ahí. Y yo les voy a mostrar una foto de Moisés. ¿Y qué es lo que Moisés está haciendo aquí? ¿Dónde estará? ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba? Bueno, Moisés estaba
en el monte de Dios. Y ahí dice que se le apareció Dios en una zarza, que es un arbolito que estaba encendido con una llama de fuego y no se quemaba. Y Dios allí apareció a Moisés para darle un trabajo especial. Y ese trabajo era ir a Egipto, hablar con Faraón para que dejara ir libre a los hijos de Dios a una tierra que Dios tenía preparada para ellos. Entonces ahí está Moisés hablando con Dios. Y vamos a recordar un poquito de esa lección con el cantito de allá en el monte Horeb. Y lo voy a cantar para que se recuerden en casa. Y si te lo sabes, canta conmigo. Dice así: allá en el monte Horeb la zarza ardía, allá en el monte Horeb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía, por qué la zarza ardía y no se consumía. Y oyó una voz del cielo que le decía, y oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Muy bien. Este ha sido nuestro repaso de nuestra clase pasada. Hoy vamos a seguir con la historia y vamos a hablar un poquito de la importancia que es orar sin cesar. Orar todos y cada uno de los días que nosotros vivamos es necesario orar y es muy importante porque es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios. Dios habla con nosotros a través de su palabra y nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Es así como tenemos una relación con Dios, una amistad con Dios y debe de ser de todos los días. Y vamos a ver que Moisés oraba a Dios fervientemente y Dios escuchaba su oración y Dios contestaba sus peticiones. Bueno, comenzamos nuestra lección de hoy en el libro de Éxodo, en el capítulo 4 y en el versículo 29. Y vamos a leer un poquito. Dice así: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová le había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ustedes se recuerdan que mientras Moisés estaba en la tierra de Madián, el pueblo de Israel estaba siendo maltratado en Egipto y ellos clamaron a Dios, pidieron la ayuda de Dios y Dios los escuchó. Por eso mandó a Moisés. Y también hablamos la lección pasada que Moisés al principio tuvo miedo de ir y le dijo a Dios: que alguien más vaya conmigo. Y Dios le dijo: ve, porque yo estaré contigo y yo te daré las palabras que tú has de hablar. Y allá en Egipto vive tu hermano Aarón y él irá contigo. Él saldrá al camino a encontrarte y juntos irán ante Faraón y hablarán con él todas las palabras que yo les he dicho. Y así lo hicieron. Mira, aquí está. Tenemos a Moisés por este lado que van al camino y aquí está Aarón, su hermano, que sale a encontrarlo, ¿verdad? Y entonces se saludan con mucha alegría y mi hermano, qué bueno verte, cuánto tiempo sin vernos. Y sabes, Moisés comienza a decirle a su hermano Aarón todas las palabras que Dios le dijo.
cómo Dios le dio la orden de que fuera a hablar con el faraón para que los dejara ir libres. Le contó todo el plan de Dios. Dios tiene hermosos planes para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para los niños, Dios tiene un plan para las niñas. Pero todos tenemos algo especial que hacer en la obra del Señor. Y bueno, aquí lo platicaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, Dios le dijo que fueran primero y reunieran a los ancianos del pueblo de Israel, a los líderes, a los hombres de más experiencia. Entonces, Aarón y Moisés fueron, los reunieron y les contaron lo que Dios había dicho y cómo es que ellos iban a llevar a cabo todo ese trabajo de libertad que Dios tenía para ellos y cómo Dios les tenía una tierra preparada en donde ellos iban a poder vivir libres, tener sus propias casas, sus propios animales, su propio trabajo, sin que Egipto y todo el pueblo, el faraón y todos sus siervos los estuvieran maltratando. Porque Dios siempre cuida de sus hijos. Dios cuida de ti y Dios cuida de mí para que estemos bien. Entonces fueron y les dijeron, y dice la palabra de Dios, que ellos se inclinaron y adoraron a Dios. Dieron gracias a Dios porque Dios había escuchado su oración. Tenemos un Dios que nos escucha. Tú puedes decir, es que a lo mejor Dios ni me va a escuchar. Dios escucha lo que tú le pides y lo que yo le pido. Y aún a veces sin que lo oremos y tenemos el deseo en nuestro corazón, Dios ya conoce nuestro pensamiento y sabes que Él contesta nuestras peticiones. Bueno, voy a leer en Éxodo 5, en el versículo 1 dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme la fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Miren, entraron a Moisés y Aarón, entraron delante de Faraón y le dijeron: Jehová nuestro Dios dice que dejes ir a los hijos de Israel para que le adoren y le sirvan. ¿Y sabes qué? El faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Dijo: yo no conozco a Dios, no conozco a tu Dios. Y ciertamente él no conocía a nuestro Dios, pero estaba por conocer el poder tan grande de nuestro Dios. Y no quiso, al contrario, se enojó, se enfureció y dijo: ¿quiénes son ustedes que han venido a perturbar el trabajo de los hijos de Israel? ¿Con qué derecho vienen a cesar sus trabajos, a pararlos de trabajar? No, dijo. Llamó a sus siervos y les dijo: de aquí en adelante el trabajo que ellos van a realizar va a ser doble y no se les dará paja para hacer los ladrillos. Ellos tienen que ir al campo y recoger la paja seca para que hagan la misma tarea, porque no les vamos a dar para que se les quite de andar de ociosos y se quieran ir. No. ¿Y sabes qué? Les pusieron trabajo más duro, tarea más dura. Mira, aquí están. Era tan malo el corazón de Faraón que golpeaba a los hijos de Israel. Mandaba que los golpearan y no les importaba si se cansaban, si eran ancianos, tenían que ir al campo, caminar lejos, traer su paja para hacer los ladrillos.
y aparte si no se apuraban los golpeaban. ¿Te imaginas que a ti y a mí, cuando no queremos hacer algo en casa, nos golpeen así de feo? ¡Ay, no! Pero qué bendición que nuestros padres son hijos de Dios y conocen a Dios y nos disciplinan de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaban sufriendo los hijos de Israel. ¿Y sabes cuál fue la reacción de los hijos de Israel? Pues se pusieron tristes porque empezaron a dudar de la voluntad de Dios, del mensaje que Moisés traía. Y como siempre, cuando alguien está enojado o alguien está frustrado o está cansado o se siente triste, reacciona y se enoja contra alguien más. Y nos ha pasado. A veces nos enojamos contra papi, contra mami, contra los hermanos, nos enojamos contra el pastor, buscamos culpables. Pero la vida tiene muchas circunstancias difíciles y tenemos que irlas enfrentando, tenemos que irles buscando solución. No siempre va a ser todo feliz, no siempre cuando servimos en la iglesia o cuando cantamos en la rondalla o en el coro, no siempre todo va a ser feliz. Va a haber ocasiones en que haya problemas en nuestra vida, pero sirven para que aprendamos a superar esos problemas, a arreglar esos problemas y también para que veamos la mano poderosa de Dios. Y ese fue el caso. Vinieron con Moisés. Los hijos de Dios vinieron con Moisés y se enojaron contra él. Y le reclamaron, ¿por qué? ¿Por qué vinieron a hacer esto en Egipto? ¿Por qué hablaron con el faraón? ¿Por qué? Esto no está bien, al contrario, nos puso más trabajo. Es tu culpa, Moisés, es su culpa de ustedes, de ti, Moisés, y de Aarón. Y se enojaron y se entristecieron también. Pero, ¿sabes qué hizo Moisés? Él no se enojó en contra de los hijos de Dios. No les gritó, ni se alteró, ni se puso a pelear con ellos. Él sabía que Dios iba a dar la solución. Y ¿sabe lo que hizo? Dice en Éxodo, en el capítulo 5, y vamos a ir en el versículo 21. Vamos a ver lo que hizo Moisés. Y dice así la palabra de Dios. Moisés oró a Dios y dijo, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no lo has librado, no has librado a tu pueblo. Esa es una oración que Moisés hizo a Dios. Y aquí lo vemos. Él fue a orar a Dios. Él salió un momento de todos los hijos de Dios que le estaban reclamando. Él fue a un lugar apartado y oró a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué cuando tú me envías a decirle a Faraón que deje ir libre a los hijos de Dios, les carga más trabajo? ¿Por qué, Señor? Mira, Padre, mira, los hijos de Dios están afligidos, están tristes, están enojados, Señor, ayúdame. ¿Sabes que Moisés buscó en oración la ayuda de Dios? Y tú y yo debemos buscar la ayuda de Dios cuando estamos pasando por un momento difícil.
Si tú en casa estás haciendo tus exámenes finales y tienes problemas, no le entiendes, busca la ayuda de Dios en oración, porque Dios está listo para ayudarte. Y no solamente eso, sino que Él escucha tu oración y contesta. Entonces, mira, Dios le dice en el capítulo 6:1, dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Y dice en el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esa es la respuesta de Dios. Y dijo, ve Moisés y háblales a los hijos de Israel y diles que yo soy Dios, que mi poder es grande y con mi poder yo los voy a sacar y Faraón va a saber que yo soy el Dios todopoderoso y que no hay nada difícil para mí. Entonces Moisés fue con los hijos de Israel y les dijo, él oró. Y yo quiero llevarte a un versículo de la Biblia en donde habla de que si nosotros estamos afligidos, tenemos que hacer algo. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? ¿Ves estas dos manos? Estas dos manos son manos de oración. Y aquí tenemos una frase que dice, ¿estás afligido? Y tenemos un signo de pregunta. ¿Estás afligido? Yo sí. A veces me preocupan muchas cosas. Me preocupa mi hijo, me preocupa mi esposo, me preocupa el trabajo, me preocupa la clase, me preocupan muchas cosas. Sí, a veces estoy afligida. Y la respuesta de Dios está en su palabra. Y vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Haga oración. ¿Y dónde se encuentra ese versículo que nos habla de hacer oración? Está en Santiago 5:13. Allí está. Dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. No dice, póngase a llorar, o grite, o haga berrinche, no, dice, ¿estás afligido? Haga oración. Cada vez que estés preocupado por algo, ponte a orar y cuéntale a Dios por qué estás preocupado. Y Dios te va a escuchar, así como escuchó a Moisés, también te va a escuchar a ti y te va a contestar tu oración y te va a ayudar. Entonces tú debes tener estas manos de oración. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer lo que dice su palabra. Orar. Orar y orar sin cesar, ¿verdad? Muy bien. Eso es exactamente lo que hizo Moisés. Moisés oró. Entonces, ¿es importante orar todos los días? Sí es importante orar. Y aunque no tengas una preocupación o una necesidad, debes orar dándole gracias al Señor, diciéndole gracias por esto, gracias por aquello, gracias por todo lo que tú me has dado. Es también una oración, pero de acción de gracias. Entonces, esto debemos ponerlo en práctica. Y también dijimos nosotros que el Señor escuchó a Moisés y le contestó su oración. Y yo quiero ver otro versículo que tengo preparado aquí. Y dice así, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Solamente la primera parte, la que está aquí en verde, si alcanzas a ver en tu casa, es lo que vamos a leer por ahorita. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios estaba atento a los hijos de Israel y estaba atento a la oración de Moisés. Y esto es verdad. Donde quiera que tú estés, Dios te está mirando qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y Dios está escuchando lo que tú estás hablando, lo que tú estás pidiendo. Entonces debemos de tener cuidado con nuestros ojitos, como dice el canto, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, porque los ojos del Señor están sobre nosotros. Bueno, Moisés y Aarón regresaron con Faraón y le dijeron: Jehová Dios dice que dejes ir al pueblo de Israel, a los hijos de Dios, para que vayan al desierto y adoren a Dios. ¿Y sabes qué? Faraón dijo: ¿y qué señal me dan de que Dios los está mandando? Bueno, ya Dios le había dado una señal a Moisés. Y fue que la vara que llevaba, el bastón que llevaba en su mano, lo tirara en el piso y se iba a convertir en una serpiente. Entonces Faraón dijo: eso nosotros también lo podemos hacer. Y mandó a llamar a sus magos, a los que hacían magia en su reino, para que también hicieran eso. Y sí, vinieron y también tiraron sus varas al piso y se convirtieron en serpientes. Pero ¿sabes qué? La serpiente que era del bastón de Moisés, dice que se comió a las otras serpientes. ¿Por qué? Esto habla del poder de Dios. No hay poder sobre la tierra más grande que el poder de Dios. Y luego Moisés tomó la serpiente por su cola y se volvió otra vez su bastón. Entonces es una señal que Dios le mandó a Faraón para que él creyera que de verdad Moisés, Aarón y los hijos de Dios tenían un Dios realmente poderoso. Pero ¿sabes qué? El Faraón no lo quiso ver y no lo quiso entender, porque su mente estaba cegada, no estaba abierta para recibir la palabra del Señor, y se puso más y más enojado. Ahora vamos a ir a la segunda parte de nuestro versículo, que está en Primera de Pedro 3:12, la parte de rojo. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, que Dios es un Dios justo y Dios le pagará a aquellos que hacen mal de acuerdo a sus obras. Dios es justo y Dios iba a estar a favor de sus hijos y en contra de Faraón por su pecado, por su rebeldía, por el maltrato que les daba a los hijos de Dios. Faraón iba a empezar a recibir el castigo de Dios. Y por eso este versículo dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, y el rostro del Señor estaba contra Faraón. Y aquí empiezan las plagas que Dios mandó a Faraón y a todo su reino. Pero a todos aquellos que eran siervos egipcios, gente egipcia que estaban en contra de los hijos de Dios, para ellos fue el castigo, porque los hijos de Dios siempre eran guardados y protegidos por el poder de nuestro Dios, porque tenemos un Dios poderoso. Como ahora lo hemos podido ver en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, Dios nos ha guardado en su mano. ¿Por qué? Porque Él siempre va a cuidar de sus hijos. Y entonces comienzan nuestras
plagas o las plagas que Dios mandó a Egipto. Y vamos a ir un poquito más adelante y vamos a comenzar con la primera plaga o el primer castigo. Dice en Éxodo capítulo 7, en el versículo 17, dice así: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. La primera plaga o el primer castigo que Dios mandó a Faraón fue que el agua de los ríos se convirtió en sangre. Moisés con su bastón, con su vara, tocó el agua y se convirtió en sangre. ¿Te imaginas el agua en sangre? Tú pudieras tomar tu agüita y de repente ves que es sangre, no te la podías tomar. Los peces se murieron, los animales que vivían allí se murieron porque no podían vivir y nadar en sangre. Hoy y todo Egipto vio el poder de Dios en el río, que se volvió sangre. Pero ni aún así Faraón quiso dejar ir al pueblo libre, no quiso, su corazón estaba duro y dijo: no lo dejaré ir. Entonces Dios manda la segunda plaga. Y dice allá en el capítulo 8, en el versículo 2: y si no los quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tus recámaras donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en todo lugar ranas. Imagínate, vas a dormir y ¡ay! ¡Una rana! Y vas a comer y brinca otra rana. Y donde quiera había ranas. Dios castigó al faraón y a Egipto con ranas, pero aún así el faraón no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Bueno, entonces dijo Dios: no quieres dejar ir al pueblo libre, pues te voy a mandar otra plaga. Y ahí viene la plaga. Y dice ahí en el versículo 16 del capítulo 8: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo Egipto. Piojos, mira la tercera plaga. Piojos por todos lados. Ay, la gente se rascaba. Ay, me pica la cabeza, tengo un piojo. Y ay, me pica por aquí, me pica por allí. Sabes que los piojos pican y da una comezón, pero muy fea. Y la gente, todos los egipcios rascándose de todos los piojos que tenían en la cabeza, en el cuerpo, en toda la ropa. Piojos. Esa fue la tercera plaga que Dios mandó sobre Faraón y los egipcios, pero no los dejó ir. Faraón estaba duro de corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, nuevamente, Dios habla a Moisés y dice: mandaré otra plaga más, pero ya hubo piojos, ya hubo ranas. ¿Cuál es la otra? Aquí la tenemos. En el capítulo 8, en el versículo 24, dice: Jehová lo hizo así, vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Moscas. Uy, ¿sabes qué molesto es estar comiendo y que entra una mosca y anda dando vueltas alrededor de tu comida? Una mosca. Imagínate, muchas moscas. Uy, la gente agarraba y moscas aquí, moscas allí. Y donde quiera había moscas. Y las moscas
traen muchos gérmenes, muchas bacterias en sus patitas, o sea que contaminan todo. Van y se paran en lo sucio y vienen y se paran en tu comida o te pican. ¿Sabes? Las moscas son muy sucias, pues Egipto se llenó de moscas. Y eso era muy molesto para los de Egipto. Muy molesto tener moscas por todos lados. Pero aún así el faraón no dejó libre a los hijos de Dios. Entonces viene la plaga número 5. Y la plaga número 5, ¿ves allí que está un animalito muerto? Bueno, en el capítulo 9, versículo 6 dice: al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. El ganado, los animales de los egipcios murieron, pero los animales de los hijos de Dios no. ¿Por qué? Porque Dios cuida de sus hijos. Y sabes, aunque se murieron los animales, las vacas, los borregos, los caballos, los animales, el faraón no quiso dejar ir a los hijos de Dios libres. Y entonces Dios manda la plaga número 6. Aquí la tenemos. Hoy, ¿qué será eso? Bueno, son tumores, son granos en la piel, muy grandes los granos, y dolían, sangraban en todos los egipcios. Y sabe, la gente se empezó a llenar de tumores en las manos, en la cara, en todo el cuerpo, y eran dolorosos. Cuando sale un granito nos molesta, pero imagínate un grano muy grande y que te está sangrando. Pues eso había en los egipcios. Pero no quiso dejar ir el faraón a los hijos de Dios libres. Entonces Dios le dijo a Moisés: bueno, ve, porque más plagas vendrán sobre Faraón y su reino, porque su corazón es duro, no quiere liberar a mis hijos, otra plaga más mandaré. Entonces dice la Biblia en Éxodo 9, 22: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y ves aquí está la foto. Las plantas fueron acabadas con el granizo. Eran unas bolas de hielo bien grandes que empezaron a llover del cielo sobre todo el país de Egipto y destruyeron las siembras, las plantas, los árboles del campo, las frutas. Se acabó todo, los vegetales, las frutas, el trigo, todo eso se terminó con la plaga del granizo. Entonces, pues Faraón vio todo destruido y le dijo a Moisés: Moisés, ven y ora a Dios para que se quite esta plaga, porque mi país todo ya está casi destruido. Y sabes, Moisés oraba a Dios y Dios quitaba la plaga. Pero el faraón, a pesar de eso, de que veía el poder de Dios, no quería dejar ir a los hijos de Dios. Y vino otra plaga más. ¿Ves? Aquí está la plaga número 8. Éxodo 10, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langostas, a fin de que suban sobre todo el país de Egipto y se coman todo lo que dejó el granizo. Langostas, ¿qué son esas langostas? Bueno, en español les llaman chapulines. Y en inglés, ¿cómo les llaman? ¿Alguien sabe? Grasshoppers. Eso, los grasshoppers, esos animalitos. Y eso se comen todas las hierbas, todas las plantas. Y cuando hay muchísimos, no hay fruta, no hay vegetales, porque ellos
se los comen. Los vegetales y las verduras, las plantas son bendición para estos animalitos. Pero si esos animalitos se comían, pues ¿qué iba a haber de comer para la gente? Nada. Entonces eran una plaga, muchos, muchísimos. Caminaba la gente y brincaban y caminaban por acá y brincaban. Eran bastantes. Y se comieron todo lo que dejó el granizo, se lo comieron estos animales, estas langostas que le llama la Biblia. Pero nuevamente Faraón dice: Moisés, ora a Jehová para que se quite esta plaga. Y Moisés ora a Dios. Y Dios quita esa plaga. Pero el Faraón tenía su corazón muy endurecido y no quiso dejar ir al pueblo libre. Entonces viene la plaga número 9. ¿Ves aquí? Dice 3 días. Y dice en Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Es oscuridad. Oscuridad. No iba a haber luz. ¿Cómo iba a ser eso? Si el sol de todas formas iba a salir. Es el poder de Dios. Dios con su mano poderosa iba a tapar el sol para la tierra de Egipto y Faraón, y todo iba a estar oscuro. Iba a estar todo oscuro. Nadie iba a poder ver ni siquiera por dónde caminar. ¿Alguna vez en tu casa has jugado a las escondidas con las luces apagadas? Uy, da así como miedo y empiezas a preguntar: ¿dónde estás? Prenda la luz. Imagínate que esta oscuridad, estas tinieblas iban a estar en todo el territorio, en todo el país de Egipto. 3 días. O sea, no iban a saber a qué hora o qué hora era, porque no había luz de sol. La gente iba a querer cocinar algo y no iba a poder encontrar sus cosas. La gente iba a querer caminar, salir a algún lugar y tenían que andar ahí. ¿Dónde están las cosas? Porque era tinieblas, era una oscuridad muy, pero muy oscura. Entonces, eso fue la plaga número 9. Porque Dios estaba preparando el corazón de Faraón para que dejara ir libre a los hijos de Dios. Pero, ¿sabes qué? No quiso hacerlo. Entonces Dios le dijo a Moisés: mandaré una última plaga, la plaga número 10, y entonces Faraón dejará ir libre al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué era la última plaga? Que iban a morir los primogénitos de los egipcios. ¿Qué es un primogénito? Es el primer hijo que nace en una familia. Esa era la plaga número 10. Y después de eso, el faraón dejaría ir libre a los hijos de Israel. ¿Por qué pasó todo eso? Venimos a nuestro versículo. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. Con esto vamos a terminar nuestra lección, sabiendo que cuando tú y yo tengamos una dificultad, un problema, debemos orar a Dios, porque Él escucha nuestras oraciones. Así como escuchó la oración de Moisés, cada vez que el faraón le pedía que orara, él oraba y Dios escuchaba su oración. Así también te escucha a ti y me escucha a mí. ¿Por qué? Porque Dios nos está viendo, nos está escuchando y nos está cuidando. Pero hay de aquel que hace lo malo, porque el rostro del Señor estará en contra de él. Entonces, por eso es importante
por último, ¿estás afligido? ¿Qué dice la palabra de Dios? Haga oración. ¿Estás preocupado? Ponte a orar. La plaga número 10 la veremos en nuestra siguiente lección. Por hoy vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos podido aprender. Ojos cerrados. Bendito Dios, gracias te damos por esta lección. Gracias porque pudimos ver y entender que tú cuidas de tus hijos, así como cuidaste de los hijos de Israel en Egipto. Así, Señor, tú cuidas de nosotros. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias te damos porque tú nos has guardado y nos has cuidado como cuidaste al pueblo de Israel en Egipto. Cuando las plagas que tú mandaste sobre Faraón estaban pasando, tú guardaste a tus hijos. Gracias, Señor, porque nos has guardado. Gracias te damos por la lección y bendice tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, niños en casa, y nos vemos la próxima.